Amén. Vamos a partir con una oración, Héctor. Inclinamos el rostro para dejarte con el tema, ¿ok? Y los que estamos acá con. Preguntan si se grabará, lo mismo me preguntaban a mí. Te escribí recién por interno, sí, está grabando y como lo hicimos la última vez, después lo subimos a la red y te envío el link, de todas maneras. Así que bendiciones y vamos a inclinar el rostro ahora. Amoroso Señor, damos gracias por tenernos acá en esta conexión, en estos tiempos difíciles, Señor, que estamos viviendo como humanidad. Te queremos pedir, Padre, que sea tu palabra el motor, que sea el director de nuestra mente y nuestro corazón en esta hora, que puedas bendecir a Héctor para que sus palabras sean acogidas por nuestro corazón y nuestro espíritu de la mejor manera posible, Señor. También te pedimos por los que no han podido estar en esta conexión, que tú seas con cada uno de ellos y que podamos estar en este día sábado en comunión contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Está muteado, hermano Milton. Lo esperamos, hermano. Puede comenzar. Ya. Bueno, yo había pensado un tema para ustedes, pero para eso necesitaba imágenes y ahora la iba a bajar de internet, pero no tuve computador en la mañana, así que tuve que llamar a un hermano que es técnico para que me ayudara y pudiera funcionar. Así que bueno, vamos a hablar de otro tema y ustedes ven que he puesto un fondo del santuario, porque vamos a hablar del santuario y en realidad es algo que descubrí hace poco, ayer o anteayer, pero son detalles, pero Dios me está iluminando. El otro tema era algo que Dios me había iluminado también y lo encontré muy interesante, pero necesitaba imágenes para que ustedes pudieran ver. Esto es más simple, es simplemente ver el santuario en el Evangelio de Juan. Esto no es nuevo, esto ya se sabe, pero hay algunos detalles que Dios me ha estado iluminando en relación a esto. Nosotros sabemos que Juan escribió el Apocalipsis también y sabemos cuán importante es el santuario en el Apocalipsis. El escenario celestial desde donde se lanzan las plagas, se tocan trompetas, se adora a Dios, ese escenario celestial siempre es el santuario, con sus dos departamentos, se mencionan los muebles del santuario, y los eventos que ocurren en la tierra también están relacionados con el santuario. Las almas claman debajo del altar del sacrificio. Jesús, el título más común en Apocalipsis, 28 veces se le llama el Cordero inmolado, otro vínculo con el santuario. Y en fin, yo creo que todos tenemos claro de que Apocalipsis, para entenderlo, es esencial entender el santuario. Pero Juan, según nos dice la tradición, después de haber recibido su revelación en Patmos el año 96, el emperador Domiciano fue reemplazado por otro emperador. Si no me equivoco, fue Trajano. Y este emperador dio un decreto de libertad para los que estaban cautivos. Entonces Juan pudo salir y volvió a la ciudad de Éfeso. Y allí el Señor lo instó a escribir un evangelio. Entonces le escribe el Evangelio de Juan, y cuando escribe el Evangelio de Juan, él conoce a Jesús. De hecho, él se presenta como el testigo. Fíjense ustedes, allí, por ejemplo, el capítulo 20, lo tengo en Lucas. Juan capítulo 21, al final, busquémoslo. Juan capítulo 21 dice 24. El 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas.
y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio está diciendo que el que escribe este evangelio no es alguien como Lucas que recopiló información para saber de Jesús, porque Lucas dice que él no lo conoció. Tampoco Marcos, ¿verdad? Que también él compiló material. Mateo fue un discípulo y Mateo lo conoció, pero solo Juan pone énfasis en que él es un testigo. Él conoció a Jesús. Él puede dar testimonio de él porque él lo estuvo con él. Pero es interesante que Juan no solamente es un testigo del Jesús terrenal, el que conocieron los demás discípulos, sino que Juan es un testigo del Jesús celestial, porque si él escribe el Evangelio después del Apocalipsis, entonces significa que él no solo conoce ese Jesús manso, frágil, que pasaba desapercibido físicamente ante los demás, era de una estatura promedio, era de la raza judía de ese tiempo normal, no había en él algo tan extraordinario aparentemente. Lo miraban como un simple carpintero. Pero Juan en Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, entonces tiene una visión mucho más amplia de Jesús. Conoce al Jesús divino, al Jesús glorioso, se le aparece con su rostro como el sol. Cuando lo ve cae como muerto a sus pies. De hecho, la palabra Apocalipsis significa descorrer un velo. Y esto nos recuerda que en el santuario judío había algo que estaba oculto, era reservado, estaba detrás de un velo. Era el arca con la gloria de Dios. Pero al descorrer el velo, en el día de la expiación, se tenía una revelación acerca de la gloria de Dios. Y el Apocalipsis es una entrada al lugar santísimo, donde podemos ver la gloria de Dios. Y esta idea, ¿verdad?, del Cristo glorioso, cuando Juan escribe el Evangelio, entonces no solamente conoce al Jesús terrenal, sino también el celestial. Conoce el escenario donde Jesús se desenvuelve en el cielo. Entonces, eh, independiente de eso, muchos teólogos, aunque no crean en que sea el mismo autor, porque los teólogos católicos en general y muchos protestantes, ellos piensan que Juan, el que escribió el Apocalipsis, y el autor del Evangelio son diferentes, y creen que aquí son tradiciones humanas y otras cosas. Nosotros creemos en la inspiración y creemos que es el mismo autor, tenemos evidencias también para demostrarlo, pero lo interesante es que todos los teólogos en general concuerdan en que el Evangelio de Juan está basado en el santuario. Por ejemplo, todos los episodios del Evangelio ocurren en relación a una fiesta. Ustedes ven que el capítulo 2 marca el comienzo del ministerio de Cristo. Y antes de eso, bueno, veamos este aspecto primero. Allí en el capítulo 2 Jesús comienza su ministerio. Primero están las bodas de Caná, donde hace su primer milagro. Después está la purificación del templo ya en Jerusalén, donde se da a conocer. Y finalmente, ¿verdad? Está, digamos, un comienzo oficial de Jesús, la entrevista con Nicodemo. Jesús llama a sus primeros discípulos, tiene la entrevista con la samaritana y así sucesivamente. Pero ustedes pueden ver que el capítulo 2 donde Jesús comienza su ministerio, en el versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, el énfasis aquí es que todo el episodio del capítulo 2, los eventos que allí ocurrieron en torno a la Pascua judía. Jesús comienza su ministerio en una Pascua. Y ustedes saben que cuando Jesús comienza su ministerio, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo es presentado como el Cordero Pascual. Y curiosamente Jesús comienza su ministerio en torno a la fiesta de la Pascua, y el versículo 14 del 2 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. O sea, Jesús comienza su ministerio en una Pascua, y
en cuanto al tiempo y en cuanto al lugar, en el templo. Él se dirige al templo. Él es el Cordero de Dios que debe morir para salvarnos, el Cordero representado por el Cordero Pascual. Pero él va al templo y ve que el Cordero, la paloma para los pobres u otros animalitos se han transformado en un negocio para los que están allí en el templo, ¿verdad? Ellos ahora venden el cordero que tú criaste, que tú traes, no sirve, tiene que ser un cordero sagrado, tiene que ser agua bendita, tiene que ser algo, ¿verdad? Bendecido, sagrado, algo que sea del templo, y por lo tanto vale mucho más de lo que vale un cordero normal. Y bueno, tu dinero para comprar tampoco sirve, es un dinero secular. Tú a lo mejor compraste cosas comunes y corrientes con esa plata, por lo tanto tiene que ser un dinero sagrado. Ellos tenían que comprar el dinero del templo, así que había una casa de cambio donde ellos cambiaban, y ustedes saben que las casas de cambio uno nunca gana, siempre ganan los cambistas. Entonces es como cuando uno va a un lugar y tiene que comprar en dólares. Compramos el dólar, ¿verdad? Y nos sale más caro de lo que vale, de lo que dice internet, y después con los dólares que nos quedan, cuando ya los queremos cambiar a pesos, los vendemos, pero no nos dan lo que nosotros pagamos, nos dan mucho menos. Así que todo este sistema, ¿verdad?, estaba allí, instituido por los sacerdotes, y Jesús se indigna porque el Cordero Pascual muestra la salvación por gracia, que Dios de tal manera amó Dios al mundo, lo que Jesús le dice a Nicodemo después, que dio a su Hijo. Él lo da en forma gratuita. Dios no nos está vendiendo la salvación. No hay que pagar un peso. Pero cuando ellos están vendiendo el cordero para el sacrificio y están vendiendo el dinero para comprar el cordero, entonces esto está completamente contra el plan de salvación. Pero cada episodio, ustedes pueden ver allí en el capítulo 5, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. A ver, el 5. No me recuerdo dónde dice, pero también fue en una fiesta del santuario. Ese episodio también ocurrió en una fiesta del santuario. Después el capítulo 6, y ustedes pueden ver aquí que a Juan no le interesa contar tantos episodios. En realidad el Evangelio que tiene menos historias, no tiene ninguna parábola, solo 7 milagros, los demás tienen más de 30 milagros, porque Juan selecciona solamente eventos que acontecieron en relación a las fiestas del santuario. A ver si lo encuentro. Bueno, cada episodio del ministerio de Cristo, aquí el capítulo 6, fíjense ustedes, versículo 4, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús ya había celebrado una Pascua en los primeros capítulos, pero ahora hay otra Pascua. Significa que si la Pascua ocurre una vez al año, significa que ahora estamos en otro año. A través del Evangelio de Juan nos podemos dar cuenta que el ministerio de Cristo no ocurrió todo en un año, sino que ocurrió por lo menos en 3 años, entre 3 a 4. De ahí que nosotros deducimos que son 3 años y medio. Y después tenemos allí, bueno, en la Pascua se comían panes sin levadura también, y en esa Pascua Jesús se presenta como el pan. En la primera Pascua como el cordero, en esta Pascua como el pan. Pero luego tenemos otros incidentes. En el capítulo 7, Jesús, hay otro episodio, ¿verdad?, de la historia de Jesús, y fíjense que esto ocurre en la fiesta de los tabernáculos, capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La Pascua ocurría en primavera, en el primer mes del calendario judío,
y los tabernáculos ocurrían en otoño, en el 7º mes del calendario judío. Entonces, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, tenemos nosotros que han pasado 6 meses. Se celebró la Pascua en el mes primero y ahora ya estamos en el mes 7. O sea, a Juan no le interesó todo lo que pasó durante el año, solamente le interesan los eventos. ¿Qué hizo Jesús? Como Juan en Apocalipsis vio que Jesús está íntimamente vinculado con el templo celestial y que todo lo que pasa en la tierra tiene relación con el templo celestial, entonces Juan comenzó a pensar, antes de escribir su evangelio, voy a escribir de la historia de Jesús, pero solamente voy a escribir aquellos hechos que tienen relación con las fiestas judías del santuario que Jesús vivió en la tierra. Y todos los episodios de Jesús en su ministerio que Juan relata ocurrieron durante las fiestas judías del templo y ocurrieron en el templo. Bueno, después tenemos el capítulo 8, ocurre durante la fiesta de las luces, que es una fiesta que se añadió posteriormente. Luego tenemos el capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento, que también fue en el templo y fue en otra fiesta. Y así sucesivamente cada evento del ministerio de Cristo ocurrieron en una fiesta. Pero aparte de ese aspecto de que se dieron cuenta los teólogos de que todo el Evangelio de Juan está estructurado en fiestas, o sea, cada episodio, milagro, ocurrió en alguna fiesta judía. Pero fuera de eso, nosotros podemos ver que el lenguaje del santuario está presente en otras cosas también. Por ejemplo, fíjense ustedes lo que dice Juan 1:1 y Juan 1:14. A ver si alguien puede leer Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. Yo tengo Juan 1:1. Ya, por favor, los dos, el 1 y el 14. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Y el 1:14? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gracias. Bueno, estos textos son muy conocidos, ¿verdad? Siempre lo usamos para decir que Jesús es el verbo antes de la encarnación, pero el 14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero acá hay un detalle, el verbo habitó, cuando dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el verbo habitó, el que se utiliza aquí es skeno, en griego, skeno, y skene significa tabernáculo. Es la palabra que se utiliza en la epístola a los hebreos para referirse al tabernáculo del desierto. Cuando Hebreos dice que Cristo entró al verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, dice skene. Y dice que en el primer pacto había también un santuario y un tabernáculo de reunión, skene. Y ahora dice que el verbo se hizo carne y eskenó entre nosotros. O sea, tabernaculó, hizo su tabernáculo. Lo que quiere decir es que así como el tabernáculo del desierto era el lugar de la presencia, de la morada de Dios, Jesucristo, hecho carne, era Dios morando entre nosotros. Eso es lo que quiere decir. Y como en el tabernáculo se podía ver la gloria de Dios, allí descendió y llenó la gloria de Dios ese tabernáculo cuando fue inaugurado, según Éxodo capítulo 40 y según Primero de Reyes capítulo 8, después con el templo de Salomón. Dice Juan que aquí el verbo se hizo carne, hizo tabernáculo con nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, así como el tabernáculo era el lugar de la gloria de Dios, Jesucristo era Dios y era la gloria de Dios en carne humana. Entonces podemos ver que en cada detalle, aun aquellos detalles que tal vez no parecen tan obvios, Juan está hablando de que Jesús
todo el ministerio de Jesús se puede entender a la luz del santuario. Bueno, en el capítulo 2 yo había leído algunos versículos, ¿se acuerdan? Cuando dice que Jesucristo expulsó a los vendedores del templo. Y Jesús está citando a Isaías. A ver. Acá. Cita Isaías. Bueno, antes de eso, si ustedes se fijan en el versículo 19, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, Jesucristo cuando limpia el templo de los cambistas, de los vendedores de palomas y de corderos, Jesucristo dice, destruyan el templo y yo en 3 días lo levanto. Pero aquí el texto dice que no se está refiriendo al templo de Jerusalén, sino que se está refiriendo a su cuerpo, a él mismo, porque él fue destruido, fue asesinado y en 3 días se levantó. O sea, claramente le está diciendo, este templo, el propósito del templo como la morada de Dios, en realidad es secundario, era una figura. Ahora, mientras yo esté en la tierra, yo soy el templo. Yo represento a Dios entre ustedes. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces dice, acá, el versículo 16 del capítulo 2, y dijo Jesús a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Le dice, ¿cómo le llama el templo Jesús? A ver si alguien me responde. Esto es para ver si están despiertos. Casa de mi Padre. Muy bien. Entonces Jesús le llama al templo la casa de mi Padre. Entonces, esa casa que es la casa de Dios, Jesús dice, bueno, Dios, que es el que mora acá, en mi Padre. Él se está vinculando con ese hogar, ¿verdad? Esa frase, la casa de mi Padre, ¿saben ustedes que el único autor que usa esta frase es Juan en todo el Nuevo Testamento? Ningún otro autor. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, pero el único libro donde aparece la frase la casa de mi Padre es en el Evangelio de Juan. Miren la familiaridad que usa Jesucristo para referirse al templo. En este caso, ¿verdad? El templo de Jerusalén, el templo terrenal. Pero esta frase, la casa de mi Padre, ¿saben cuántas veces la usa Juan en su Evangelio? A ver si alguien me puede decir un estimativo. ¿Será más de 10 veces o menos de 10 veces? ¿Más de 10? Menos. ¿Más de 10? Menos. ¿Menos? Menos de 10. ¿A cuántas más o menos? A ver. 7. Unas 5. 7, 5. Bueno, la verdad es que Juan utiliza esta frase solo 2 veces. Solo 2 veces. Cuando está comenzando su ministerio y cuando está terminando su ministerio. El último día de su ministerio. ¿Cuál fue el último día del ministerio de Cristo? ¿Qué día de la semana fue? Recuerden que él el viernes muere, en la mañana, a las 9 de la mañana ya está colgado en la cruz. Martes. Bueno, Jueves. el último día fue el jueves. El jueves, ¿recuerdan? El jueves en la tarde, en la noche, ya casi viernes, ¿verdad? Porque la puesta del sol del jueves comienza el viernes. Jesús celebró la Pascua con los discípulos, ¿se acuerdan? Celebró la fiesta donde él dijo que la copa representaba su sangre y el pan representaba su cuerpo. Bueno,
Todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de la Pascua, de la fiesta que Jesús, la cena, la última cena que Jesús celebró con los discípulos. Inmediatamente después nos hablan de la cruz. Pero Juan, en el capítulo 13, nos habla de la última cena, pero fíjese usted dónde después nos cuenta de la crucifixión. A ver si buscan en el Evangelio de Juan, y ustedes me dicen en qué capítulo tenemos la crucifixión. $19. 19. O sea, Juan ocupa el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18 para contarnos lo que pasó después de la última cena y antes de la crucifixión. Fueron pocas horas, fueron las horas de la noche. Pero Juan ocupa varios capítulos para contarnos solamente lo que pasó en ese pedacito. El ministerio de Cristo, Juan lo relata, lo resume en los 12 primeros capítulos. 12 capítulos de 21 que tiene el Evangelio es muy poco para contar un ministerio que duró 3 años y medio. Y fíjense ustedes que Juan no nos cuenta lo que pasa durante el año, solamente lo que pasa en las fiestas, y las fiestas se celebran una vez al año. O sea, Juan en su narración da saltos de una Pascua, pasa a otra Pascua un año más, o pasa una fiesta de los tabernáculos 7 meses más, pero todo lo que pasa entre medio parece que no le interesa. En cambio, ahora llega el momento, la semana de la Pasión, capítulo 13 habla de la última cena, y luego, en vez de dar un salto a la cruz, que es al otro día, en la mañana, Juan dilata, y deja el capítulo 14, 15, 16, 17 y 18 para decirnos qué pasó entre la última cena de la noche del jueves, que ya es viernes, ¿verdad? Con la parte oscura del jueves comienza el viernes, hasta el viernes a las 9 de la mañana, cuando Jesús cuelga de la cruz. Y en el capítulo 14, versículo 1, Jesús les dice a los discípulos abiertamente que Él se irá. Él morirá, resucitará y se irá al cielo. Leamos el 14, 1 al 3. A ver, vamos a pedirle a otra persona que nos lea. Ya leyó Bárbara, ahora pedimos a otra persona. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya. Entonces Jesús les dice que Él se va a ir, que no se turben por esto, ¿verdad? Pero hay una frase interesante en el versículo 2. Dice, ¿a dónde se irá Él? ¿A qué lugar? A la casa de mi Padre. A la casa de su Padre. ¿Cuántas veces aparece esta frase en todo el Nuevo Testamento? 2 veces. ¿En qué otra parte? En Juan capítulo 2, cuando Él está comenzando su ministerio, ¿verdad? O sea, Jesús utiliza esta frase, la casa de mi Padre, cuando Él comienza su ministerio y cuando Él termina su ministerio. Hacen como un corchete, un sándwich, entre todo el ministerio de Cristo. La casa de mi Padre. La primera vez, la frase la casa de mi Padre se refiere al templo terrenal, ¿verdad? El templo de Jerusalén, que lo están contaminando los vendedores con las palomas y los corderos. Pero ahora, la frase casa de mi Padre la utiliza pero para referirse al templo celestial, porque Él se va al cielo, a la casa de su Padre. Pero Él dice que la casa de su Padre no tiene el tamaño del templo terrenal acá, porque allí en la casa de su Padre muchas moradas hay. Imaginen el tamaño del templo celestial. Apocalipsis 4 y 5 dice que
allí en el santuario celestial, ve que los ángeles adoran a Dios y su número era millones de millones. ¿Cuántos cabían en el santuario celestial? Así que Jesús se va a la casa de su Padre, que es el templo celestial. Y en el versículo 6, que es muy conocido, a ver si lo puede leer otra persona, el versículo 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Entonces Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde está el Padre? En su casa, ¿verdad? Porque habla de la casa de su Padre. ¿Y cómo podemos ir al Padre? A través de Jesús. ¿Cómo podía un israelita acceder a Dios que moraba en el santuario? ¿A través de quién? ¿Sumo sacerdote? A través del sumo sacerdote, ¿verdad? Que entraba diariamente al lugar santo o al santuario. Entonces, a través del sumo sacerdote y en alguna ocasión a través de los sacerdotes, el pueblo podía acceder ante Dios, ¿verdad? De hecho, cada vez que alguien oraba, cuando oraban, a ver, yo voy a buscar aquí mientras en la concordia sus textos, que están los salmos, pero siempre me olvido qué texto es. Entonces, cuando el pueblo oraba, era en el momento en que el incienso era ofrecido por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrecía el incienso en el lugar santo, en el altar el altar del incienso, y al mismo tiempo los sacerdotes quemaban el holocausto continuo en el atrio, ¿verdad? En el altar del holocausto. Ya acá tenemos el texto. Miren lo que dice David en el Salmo 141, versículo 2. David está orando y dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, como cada día los sacerdotes en el atrio hacían un trabajo en la mañana y otro en la tarde. En la mañana sacrificaban y quemaban el sacrificio, el cordero diario, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Pero mientras ellos quemaban ese cordero, con las brasas del fuego del altar que había sido encendido por Dios, el sumo sacerdote entraba al lugar santo y quemaba incienso en el altar del incienso en la mañana y en la tarde. Entonces David, por eso dice, tarde y mañana oraré a Jehová, en muchas partes. Y él dice aquí que mi oración suba delante de ti, pero él dice que suba al santuario celestial, como el incienso que sube en el santuario terrenal, y el don de mis manos suba a Dios como la ofrenda de la tarde que es quemada en el altar del holocausto afuera. Por lo tanto, estos dos altares eran un medio a través del cual el pueblo podía acceder a Dios en oración. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjense lo que dice en el versículo 13 y 14, del mismo Juan 14. A ver si alguien lo puede leer. Juan 14, 13 y 14. Dice así, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ya. Yo les pregunto, ¿nosotros podemos orar a Dios en el nombre de la Virgen? Porque yo cuando era católico oraba y pedía en el nombre de la Virgen. El Ave María dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en el día de nuestra muerte. Amén. ¿O podemos orar a Dios en el nombre de un santo? San Pedro, San Antonio. Sí,
No, ¿Cuál es el único nombre? no podemos. No podemos, ¿verdad? Solamente en el nombre de Jesús. Sí. Jesús dice, nadie Ajá. viene al Padre sino por mí. Es categórico, ¿verdad? Porque así como era un solo sumo sacerdote que podía entrar a la presencia de Dios, solamente Jesucristo es el sumo sacerdote y el que puede entrar a la presencia de Dios y ofrecer nuestras oraciones. Jesucristo es el único que murió en nuestro lugar. Por lo tanto, es el único que puede mostrar su sangre en nuestro favor. Jesucristo es el único ser del universo que es divino y es humano. Entonces, para que haya un mediador entre Dios y los hombres, tiene que ser alguien que tenga la misma naturaleza de Dios y la misma naturaleza del hombre. Él es un verdadero mediador. Por lo tanto, Jesucristo es el único camino. Pero cuando Él se presenta así acá en Juan 14, Él está diciendo, en otras palabras, no solo yo soy el Cordero, yo también soy el sumo sacerdote. O sea, Jesucristo venía a ofrecer su sangre, a morir por nosotros en la cruz, aquí abajo en la tierra, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él ascendería a la casa de su Padre, el santuario celestial, a comenzar una obra de mediación, presentando su sangre como el sumo sacerdote. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios en el nombre de Jesús. Cuando usted ora, ¿en qué nombre ora? ¿Cómo terminamos nuestra oración? En el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces está errado si yo termino diciendo, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es como persignarse, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdadera forma de orar es orar al Padre, porque Jesús dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos al Padre que está en el santuario celestial. Pero cuando terminamos la oración, debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Mm? ¿Y qué papel cumple el Espíritu Santo? Este otro tema, pero busquemos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, porque cada uno de ellos cumple un rol cada vez que nosotros oramos. Cuando usted ora, moviliza a la Trinidad, a las tres personas divinas. Juan 8, a ver, 26. sí, por ahí. A ver, pero... Sí, a ver. Ya leamos el 26 y el 27. 26 y 27, a ver. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya. Entonces se dan cuenta que el Espíritu Santo es como el traductor de nuestra oración. ¿Cómo debemos pedir? No lo sabemos siquiera. Mi oración puede ser muy imperfecta, puede que apenas sepa hablar, tal vez ni siquiera pronuncie palabras, puedo orar en la mente, pero el Espíritu Santo sabe cómo presentar esa oración y Él lo hace incluso con gemidos. Entonces la Trinidad se moviliza cada vez que oramos. Y David decía, ¿verdad?, que su oración era como el incienso que era ofrecido en el santuario y subía hasta la presencia de Dios. Ahora, volviendo a Juan, todo el Evangelio, como digo, está recordándonos las distintas fiestas del santuario. Acá se me perdió Juan. Juan 19 me parece muy interesante. Juan capítulo 19. Juan pone un gran énfasis en decir que Jesucristo murió exactamente el día de la fiesta de la Pascua. Juan capítulo 19, podemos leer allí
el versículo 31 en adelante, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, en realidad en griego no dice la preparación de la Pascua, sino dice que era el día de la Pascua, ¿sí? Era el día de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz. Perdón, sí, está bien, era el día de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día sábado era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Bueno, los judíos habían transgredido los 10 mandamientos, porque hay un mandamiento que dice no matarás, y ellos fueron los que hicieron que Jesús fuera asesinado. Pilato no quería matarlo, pero los judíos lo presionaron. Ellos mintieron porque buscaron falsos testigos para condenar a Cristo. Ellos también transgredieron el sábado, porque hicieron un juicio ya en horas de sábado. Perdón, no por el sábado, sino que lo transgredieron después. Ellos también codiciaron, en fin, los 10 mandamientos los transgredieron con el juicio injusto sobre Jesús. Pero ahora que ya se iba a poner el sol, era día viernes, cuando Jesús fue crucificado, era el viernes del Cordero Pascual, el día 14, al otro día, con la puesta del sol, ¿verdad? Comenzaba el día 15, y el día 15 del primer mes era la fiesta de los panes sin levadura. El primer día, que era el día 15, era un sábado ceremonial. Pero curiosamente, como cayó en día viernes, el día 14, el día de la Pascua, el otro día, el día 15, también era un sábado semanal. Entonces dice que aquel sábado era de gran solemnidad, porque se unían 2 sábados. Coincidía el sábado semanal con el sábado pascual, el día 15. Así que le rogaron a Pilato que le quebraran las piernas a los que habían sido crucificados para acelerar la muerte y poder sepultarlo antes de la puesta del sol. De esa forma, ellos, como eran tan buenos, no iban a pecar, no iban a transgredir el sábado. Y saben que eso también nos puede pasar a nosotros. A veces tenemos temor de transgredir el sábado y nos esforzamos por hacerlo bien todas las cosas para no transgredirlo, pero haciendo eso peleamos con nuestro cónyuge, mentimos, a lo mejor nos quedamos con algo que no nos pertenece, podemos estar transgrediendo otros mandamientos y a lo mejor estamos esforzados por no transgredir el sábado. Me acuerdo en una oportunidad, un hermano que, o sea, no era un hermano, era una persona alcohólica que andaba botada en la calle, y los jóvenes de la iglesia le dieron estudios bíblicos a ese borrachito, y él se bautizó. Dejó el alcohol y dejó toda su vida de pecado, y bueno, y lo pusimos como diácono, y fue el mejor diácono. Él llegaba antes que todo. Él se quedaba todo el tiempo en la iglesia. 1 hora antes de cada culto los sábados, él tenía música en los parlantes, himnos, y él cantaba. Entonces era un hermano completamente entregado al Señor. Pero resulta que él llegó el momento y él comenzó a dar estudios bíblicos, mucha gente. Y él era soltero porque como toda la vida había sido alcohólico, nunca se había ocupado en formar su vida ni formar un hogar. Y ya tenía como 40 años el hermano. Entonces, dentro de los estudiantes que él tenía, que le daba estudio a una dama, y se enamoró de la dama. Entonces este hermano cayó en adulterio, fornicó con ella, convivió con ella, y se sentía tan culpable que volvió al alcohol. Y bueno, entonces el hermano comenzó a pecar en todo. Comenzó a trabajar el sábado, comenzó a convivir, comenzó a beber, a fumar, a decir malas palabras. Comenzó a vivir una vida completamente en pecado.
y bueno, y todo lo que nosotros lo visitábamos, le hablábamos, él no, digamos, nada le entraba en su mente. Hasta que un día yo hablé con él y él se puso a llorar, me dijo, pequé, pequé. Yo le dije, sí, ¿por qué? ¿Por qué me dice esto ahora? Me dijo, caí lo más bajo que podía caer. Y yo dije, bueno, el hermano adulteró, transgredió el sábado, el hermano no diezma ahora, el hermano está fumando, está tomando. ¿Qué habrá hecho? Que él dice, ahora sí que caí bajo. Me dijo, ¿sabe qué? Comí cerdo. O sea, para él comer cerdo era haber caído en el pecado más grave. Sin embargo, o sea, él se cuidaba de no comer cerdo. Él estaba conviviendo en adulterio, él no estaba diezmando, estaba transgrediendo el sábado, estaba diciendo malas palabras, estaba emborrachándose, estaba fumando, pero para él eso no era pecado. Se cuidaba de no comer cerdo, hasta el momento que comió cerdo y se sintió pecador. Entonces, como nosotros a veces, como los judíos, ¿verdad?, del tiempo de Cristo, ellos transgredieron todos los pecados con ese juicio mentiroso que le hicieron a Cristo y tenían pensamientos asesinos para matarlo, y de hecho lo hicieron. Sin embargo, ellos eran cuidadosos en no transgredir el sábado. En esos tiempos, el Imperio Romano practicaba lo que se llamaba el crurifragio, que era quebrarle los huesos de las piernas a los crucificados para acelerar la muerte, porque como los brazos, o más bien las manos y los pies, que eran clavados, no eran puntos vitales, la persona podía quedar agonizando, pero viva durante incluso una semana. Y por ese motivo, ¿verdad?, le quebraron las piernas. Pero el texto nos dice que le quebraron las piernas a los dos delincuentes que estaban al lado de Cristo, pero cuando fueron a quebrarle a Cristo sus huesos, no se quebraron los huesos, o sea, no fue necesario, ya había muerto. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 32 en adelante. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron. ¿Para qué sucedieron? Para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y esta escritura no es una profecía, es la fiesta de la Pascua. En Éxodo 2 y 13, Dios instituye la Pascua en Egipto y dice que ellos deben sacrificar un cordero el día 14, deben comerlo con ropa y con las maletas llenas, de pie, porque esa noche ellos saldrán de Egipto. ¿Recuerdan la historia? Entonces ellos no deben trozar el cordero, no deben degollarlo, cortarle las piernas, sino que ellos deben dejar el esqueleto entero y comerse la carne de entre el cordero. Y dice allí la instrucción: cuando coman el cordero de la Pascua, no será quebrado hueso suyo. Y Juan dice que Jesucristo, cuando muere en la cruz, fue el único que no le quebraron los huesos, para que se cumpliera la escritura. ¿Cuál escritura? La fiesta de la Pascua. Por lo tanto, Jesús intencionalmente estaba cumpliendo con esta fiesta, que es la que inaugura el calendario religioso del templo judío, pero también inaugura el calendario profético del plan de salvación. Y así sucesivamente podríamos ver muchos detalles donde muestra que todo lo que Jesús hace y dice tiene que ver con el templo. Pero
Ahora les menciono lo que yo descubrí, que lo anoté acá. La verdad es que a lo mejor ni siquiera es un descubrimiento, quizá alguien ya lo dijo, pero me di cuenta de que el Evangelio de Juan tiene bueno, toda narración tiene una trama y tiene un desarrollo de esa trama hasta que llega a un momento climático. En el Evangelio de Juan, el momento climático es la cruz. Y ese momento climático, Juan le llama siempre la gloria. A ver, voy a buscar la palabra gloria en el Evangelio de Juan para que ustedes vean que el momento climático... ya leímos Juan 1.14 donde dice que el verbo se hizo carne y vimos su gloria. Cuando dice vimos, da a entender que Juan es uno de los testigos que vio la gloria de Jesús. ¿Mm? ¿Y cuándo vio su gloria? Cuando Jesús colgó de la cruz. También Jesús manifiesta su gloria cada vez que hace un milagro. Juan 2.11, después de las bodas de Caná, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Al hacer un milagro, Jesucristo estaba manifestando su gloria. Versículo a ver, voy a... Juan 11:40, en el momento en que Jesús resucita a Lázaro, dice: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Después, en el capítulo 17:5, recuerden que los capítulos 14, 15, 16 y 17 ocurrieron en la noche, la parte oscura del día viernes. No sabemos hasta qué hora Jesús conversó con los discípulos mientras iba caminando hasta el camino a, ¿cómo se llamaba? El lugar donde pasó la noche orando, el huerto del Getsemaní, entre el aposento alto en Jerusalén y el huerto del Getsemaní, que estaba al pie del monte de los Olivos, que serían unos 3 kilómetros. En ese recorrido, Jesucristo conversó lo que está en el capítulo 14, 15, 16, 17 y 18. Y en el 17, Jesucristo hace una oración intercesora por los discípulos y dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesucristo está entregándose a su Padre para que sea glorificado. Será glorificado entonces en la cruz. El 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces en el Evangelio de Juan, el momento de la gloria, la mayor gloria, su gloria la mostraba cada vez que hacía un milagro, pero la gloria en toda su manifestación la mostró en la cruz. Así que si la historia comienza, ¿verdad?, con el milagro de Caná de Galilea hasta la crucifixión, nosotros podríamos hacer un paralelo. Ustedes ven detrás de mí el santuario. Desde aquí, desde la entrada hasta el final, hasta el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah, ¿verdad? Podríamos decir que allí está el momento climático de la historia terrenal de Cristo, la crucifixión, que es la glorificación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos al entrar por el santuario, tenemos un altar del sacrificio acá. Y tenemos que lo primero que ocurre con Jesús cuando comienza su ministerio, en el momento del bautismo, es lo que dice allí Juan 1.29.
¿Qué dice Juan 1:29? A ver si alguien lo lee. Dice Al así. siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Entonces, al principio, ¿verdad? Cuando Jesús está comenzando, en el momento antes del bautismo incluso, Juan apenas lo ve, lo presenta como el Cordero de Dios. Y yo quiero mostrar ahí detrás mío ese dibujito del altar, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él es el que quita el pecado, es porque Él viene a morir en forma vicaria. Luego de estos incidentes que nos llevan hasta el capítulo 3, tenemos un nuevo incidente ahora en otra ciudad, ahora en Samaria, en el capítulo 4, y en Samaria, cuando Jesús está cruzando por esa provincia, dice que ellos pasaron por allí a mediodía, a la hora de más calor. Entonces Jesús se sentó junto a un pozo. ¿Recuerdan la historia? Y los discípulos van a comprar algo para comer, y mientras viene una mujer a sacar agua del pozo, la samaritana, y Jesús le ofrece del agua de vida. La mujer se afana por sacar el agua para saciar la sed, el agua literal, pero Jesús le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua, porque el agua que yo doy, el que bebe de esa agua nunca más tendrá sed. Entonces Jesús en el capítulo 4 se está presentando como el agua de la vida. Yo les pregunto, ¿qué había después en el santuario, en el recorrido, después del altar? A ver, después del altar, ¿qué otro mueble nos encontrábamos? El lavacro con agua, ¿verdad? Encontramos que la primera parada es el altar del sacrificio, donde moría el cordero para quitar el pecado. Pero después había un lavacro donde había agua. Capítulo 4 de Juan. Después estaba la entrada al santuario, ¿verdad? Y lo primero que teníamos era el lugar santo. Allí habían 3 muebles. Habían 3 muebles. Y aquí yo anoté lo que el Espíritu me estaba iluminando en ese momento. 3 muebles. Primero, en el capítulo 6 de Juan, en el capítulo 6 está el incidente cuando Jesús alimenta a los 5.000, ¿se acuerdan? Jesús multiplica los panes y los peces. Entonces vienen los fariseos, porque todo el mundo dice, uy, este debe ser el Mesías. Incluso quieren tomarlo y hacerlo rey. Y en ese fervor, ¿verdad? Cuando todos dicen, este debe ser el Mesías, porque ¿cómo? Con 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000 personas. Eso es extraordinario. Nunca, nadie ha hecho algo así. Entonces vinieron los fariseos y dijeron, ¿cómo que nunca nadie ha hecho algo así? Moisés a 2 millones de personas les dio pan en el desierto. ¿Acaso eso no es más impactante que alimentar a 5.000? Y Jesucristo multiplicó panes, ya habían panes, y era un pan terrenal, un pan que lo hizo la señora, la mamita del niño que trajo su colación. Ella amasó el pan, pero Moisés les dio pan del cielo. Así que Jesús puede ser grande, pero no le llega a los pies a nuestro Moisés. Moisés es más grande que Jesús. Eso dijeron los fariseos. Bueno, ¿y saben qué respondió Jesús? Bueno, ustedes han leído el capítulo 6. Allí dice, Moisés les dio de comer pan para que no murieran del hambre, porque en el desierto, si no hay comida, van a morir. Ellos comieron del pan y vivieron, pero vivieron una vida normal, finalmente igual murieron. Todos murieron en el desierto. Pero el pan que yo doy es un pan que el que lo coma tendrá vida eterna. Porque yo soy el pan venido del cielo. En otras palabras, el verdadero maná soy yo. Yo soy el pan de vida.
y el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Cuando nosotros entramos al santuario, el sumo sacerdote tenía que entrar y tenía que dirigirse al lado derecho del lugar santo, donde había una mesa con 12 panes que debían estar diariamente allí y cada sábado debía cambiarlos. Bueno, si en el capítulo 1 Jesús es el Cordero, en el capítulo 4 Jesús es el agua, en el capítulo 6 Jesús es el pan. Pero también nosotros tenemos, ¿qué otro mueble había? ¿Qué había frente a la mesa con panes? Al otro lado. Si nosotros tenemos el lugar santo, Candelabro. el candelabro, ¿verdad? Que era la única luminaria que había dentro del santuario, ¿verdad? El candelabro con 7 brazos. Un candelabro que el sumo sacerdote debía velar diariamente para que se mantuviera encendido. Ese era otro de sus trabajos dentro del lugar santo. ¿Y qué dice Juan capítulo 8? Juan capítulo 8, en otro episodio del ministerio de Cristo. A ver. Estaría allí en el versículo 12 en adelante. El 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá a la luz de la vida. Fíjense que Jesús ahora se está presentando como la luz del mundo. Y nosotros vemos que frente a la mesa con los panes estaba el candelabro con la luz. Entonces Jesús nos dijo al principio que Él era el santuario. Juan 1:14 dice que el Verbo se hace carne y hace tabernáculo entre nosotros. Él es el tabernáculo completo, ¿verdad? Morando en la persona de Cristo en la encarnación. Pero luego Juan el Bautista lo presenta como el Cordero inmolado, que nos recuerda el altar del sacrificio. Después Jesús le dice a la samaritana que Él es el agua de la vida, que nos recuerda el lavacro. Luego Jesús se presenta como el pan de vida, que nos recuerda la mesa. Ahora se presenta como la luz del mundo, que nos recuerda el candelabro. ¿Y qué otro mueble había después en el lugar santo? El altar del incienso. El altar del incienso. Y el altar del incienso, ¿verdad? Lo estudiamos en el capítulo 14. El altar del incienso representa la mediación, ¿verdad? La mediación del sumo sacerdote, la mediación continua de las oraciones que el pueblo ofrecía y que subían al cielo como si fuese incienso. Y Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es a través del incienso que pueden llegar a Dios, es a través de mí, dice Jesucristo. Entonces Jesucristo se presenta en cada episodio como el cumplimiento de cada mueble del santuario, pero después de entrar al lugar santísimo, que era solamente en el día de la expiación, en el momento climático del culto judío, entonces podían ver la gloria de Dios. Y en el Evangelio de Juan, la gloria de Dios es la cruz. Allí Él fue glorificado. Allí mostró el carácter de Dios. Allí se pudo revelar. Moisés quería ver su gloria, quería ver a Dios que se le revelara. Dios se reveló en su gloria en el santuario, ¿verdad? Cuando vino hasta tierra, o sea, cuando en el tiempo de Moisés, pero ahora Jesucristo está revelando el verdadero carácter de Dios en toda su gloria al morir en la cruz. Por lo tanto, podemos decir que el Evangelio de Juan no solamente está basado en el santuario porque cada episodio ocurre en una fiesta del santuario, o porque Jesús utiliza un lenguaje del santuario, sino también porque vemos un progreso a través del Evangelio en el cual Jesús se está presentando como cada uno de los elementos que forman este santuario. Esto no quiere decir que no haya un santuario en el cielo. Hay un santuario en el cielo. Y Jesús lo deja claro.
porque dice que en la casa de su Padre es donde Él irá ahora. Ese es el santuario real, pero Jesucristo al venir a la tierra se presenta como el santuario, porque si el santuario es el lugar de la morada de Dios, donde Él manifiesta su gloria, ¿qué mejor que Jesucristo? En Él mora Dios. Él es Dios, Él es el verbo hecho carne, ¿verdad? Por lo tanto, el santuario terrenal, ante quien los discípulos y los judíos tenían sus ojos, ¿verdad? Era el centro del culto. Jesucristo continuamente está diciendo que ese santuario no tiene ningún valor si ellos lo rechazan a Él, porque Él es más que el santuario. ¿Se acuerdan cuando en Mateo capítulo 2 se discuten por el tema del sábado, que los discípulos recogen espigas? Jesús le dice, bueno, pero ¿no has leído la escritura que lo sagrado en algunas ocasiones se puede hacer excepciones y usarlo en forma común? Por ejemplo, cuando David tuvo hambre y le pidió al sumo sacerdote pan y no tenía, y le dijo, solo tengo los panes de la proposición del lugar santo, pero solo es permitido comerlo a mí y a los sacerdotes. Y le dice David que le dé de comer esos panes. Y Jesús dice, ¿se dan cuenta que David comió del pan sagrado? Y le dice, y aquí, más que el templo ante vosotros. O sea, Jesucristo se presenta como alguien más que el mayor al templo. ¿Mm? Si el templo ilustraba, porque el templo terrenal es solo una figura y sombra, ilustraba el lugar de la presencia de la morada de Dios, Jesucristo era la morada y la presencia de Dios entre nosotros. ¿Mm? Entonces, eso es lo que yo, una de las cosas que se me vino a la mente mientras dormía, no sé si fue anoche, antenoche, quería elaborarlo un poco más, buscar un poco más de detalle, pero yo creo que igual nos sirve, ¿verdad? Podemos ahondar un poquito más. Y lo importante que podemos destacar aquí es que Jesucristo no nos olvidó. Jesucristo está en el santuario celestial, está haciendo una obra en lugar nuestra, Él está intercediendo por nosotros. Tenemos la garantía de que cada vez que oramos, el cielo entero se moviliza en nuestro favor. Jesucristo presenta sus manos, ¿verdad? Jesucristo presenta sus méritos. El Espíritu interpreta nuestras oraciones, clama por nosotros desde la tierra. Y el Padre de tal manera nos ama que Él está dispuesto a responder nuestra oración e incluso a cambiar la historia de la tierra por una oración que nosotros elevemos. Podemos confiar en Él. Si David se sentía tan confiado de orar y sabía que Dios le respondería, porque veía que en el santuario terrenal había incienso que subía diariamente, ¿cuánto más confiados nosotros podemos estar si ya no es un rito, un símbolo, sino que Jesús mismo es el camino, la verdad y la vida? A través de Él podemos llegar al Padre. Que Dios les bendiga. Amén, ¿cierto? Amén. Te agradecemos, Héctor, de todo corazón, como iglesia, que hayas podido darte el tiempo de estar con nosotros este sábado. Ya tendremos la posibilidad más adelante de poder ver el otro tema, así que te dejamos ya comprometido. Con Neguida, ahora sí. Ahora sí conmigo. Sí, para la próxima. Sí, de todo. Muy interesante cómo se conecta el Evangelio de Juan con el santuario, así que Dios te siga dando sabiduría para su ministerio y te agradecemos por tu tiempo. Antes de finalizar, queremos pedirte que nos puedas despedir justamente con una oración a nuestro Dios. Ya, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que esta oración está siendo escuchada por ti y que también será respondida por los méritos de Cristo, porque Él, Señor, es el camino. Él ofrece esta oración, presenta sus méritos. Sabemos que no somos dignos de acercarnos a ti y de hacerte peticiones,
pero a través de Cristo lo somos y somos más que dignos por sus méritos. Te pedimos, Padre, que tú derrames tu bendición sobre cada hermano y hermana que está aquí presente. Te rogamos, Señor, que tú nos ilumines para seguir comprendiendo más verdad de tu palabra. Te agradecemos por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.